Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy toca generalidades de anatomía. Vamos a hablar un resumen acerca de historia y división de la anatomía. Te pido por favor que tomes un lápiz y papel y apuntes lo que se va a hablar el día de hoy. De esta manera reforzarás tu aprendizaje. Bien, empezamos. Entonces, vamos a hablar acerca brevemente sobre la historia de la anatomía. Bien, para entender de qué trata o qué es anatomía, vayamos primero sobre hablar sobre la etimología, ¿no? Según la etimología, anatomía viene de la palabra anatomé, que es griego antiguo, y que se compone de dos vocablos griegos. Ana, que significa por medio de o a través de, y tomeo tomos, que significa corte. Entonces, ¿qué significa esta palabra? ¿O cuál sería su definición? Y tenemos acá, ¿no? Que sería la ciencia que estudia los elementos y las estructuras corporales con sus interrelaciones. Hay que entender esto que los elementos y las estructuras se refiere a los órganos y tejidos que van a componer el cuerpo y cómo estos se relacionan, ¿no? Por ejemplo, los capilares, los vasos sanguíneos, el corazón. Entonces, cómo estos se unen, cómo, qué relación hay entre ellos para formar este sistema, ¿no? Que permiten justamente la composición del cuerpo humano. Entonces, de esta manera ya sabemos la etimología de la anatomía. Pasemos a hablar acerca del padre de la anatomía. Como toda ciencia, va a tener aquel que haya iniciado eso. A ese se le considera como el padre, ¿no? Aquella persona que haya, digamos, pues, se haya dedicado plenamente o, digamos, haya dedicado gran parte de su vida a realizar estudios sobre eso. Entonces, aquí tenemos al señor Herófilo de Calcedonia, ya él es considerado el padre de la anatomía. Entonces, ¿por qué es considerado el padre de la anatomía? Por haber realizado o por haber sido el primero en realizar disecciones en cadáveres humanos. Recuerden, aquí tenemos un busto que representa a Herófilo, ¿verdad? Eh, Aquí quiero hacer una énfasis porque no vayan a confundir padre de la anatomía con padre de la medicina, ya porque el padre de la medicina en este caso es considerado Hipócrates de Cos. Ya, Hipócrates es el padre de la medicina, Herófilo es el padre de la anatomía. Para que no se confundan con esto, recuerden que los médicos llevan algo, o en este caso realizan algo que se llama el juramento hipocrático, justamente en honor a Hipócrates, ¿no? Entonces, por allí relacionen ese término, por favor, padre de la anatomía o con padre de la medicina. Anatomía Herófilo, medicina Hipócrates. Entonces, teniendo esto claro, ya no habría confusión. Bien, pasamos acerca de la división de la anatomía. ¿Cómo es que está dividida la anatomía? La anatomía se va a dividir, tiene varias divisiones, incluso tiene subdivisiones. Entonces, para eso vamos a hablar de cada uno de ellos. Ya empezamos entonces con anatomía microscópica y anatomía macroscópica. ¿Cómo es que están divididas o subdivididas estas ramas, estas divisiones? Entonces vamos a entender de qué trata cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué anatomía microscópica y por qué macroscópica? Todos sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de microscópica o micro. Recuerden que micro siempre nos enseñó en el colegio que es algo pequeño, micro, algo que no se puede observar a simple vista. Y macro, pues algo grande, ¿no? Entonces van a ser consideradas o la división de la anatomía va a ser microscópica siempre y cuando las estructuras que se quieran estudiar van a ser inferiores a 100 micras y la macroscópica aquellas que son mayores a 100 micras. Entonces recuerden que 100 micras es la determinación en la que puede, digamos, el ser humano observar o llegar a observar, ¿no? Entonces, si es inferior a esto, es más pequeño que esto, pues obviamente la vista normal no lo va a poder, no va a tener la capacidad de observar. Entonces, ¿cómo es que está dividida la anatomía microscópica? Está subdividida en citología e histología y la macroscópica en descriptiva o topográfica. Vayamos a hablar de la citología. Citología se entiende por aquellos, incluso yo siempre recomiendo ya ir acoplando ciertos términos. Cito, recuerden que es célula. Logía viene de logos, que significa estudio o tratado, ¿no? Entonces, la citología va a ser aquella ciencia que estudia las células o es el estudio de las células. Aquí tenemos un ejemplo, el osteocito.
Osteo, hueso, cito, célula, célula ósea. Y podemos incluso ejemplificar más, ¿no? Por ejemplo, hepatocito, tenemos miocito, y de esta forma, pues, ¿no? Leucocito, eritrocito. Entonces, podemos nombrar un montón de células corporales, ¿no? Que componen ciertos tejidos. Y justamente hablando de tejidos, pues aparece la histología. Recuerden que histo significa tejidos, logía, estudio. Entonces, la histología va a ser el estudio o la ciencia que estudia los tejidos. Y como estábamos hablando de hueso o célula ósea, pues vamos a hablar en este caso de tejido óseo, ¿no? Aquí tenemos. Recuerden que el tejido óseo puede estar está compuesto por dos tipos de tejidos, el esponjoso y el compacto, ¿no? Que son los que forman el hueso. El periósteo, pues, es una pequeña membrana que recubren externamente los huesos. Bien, vayamos ahora con anatomía macroscópica. Se va a dividir en descriptiva, también llamada sistémica, ya seguramente por ahí ya relacionaron por qué es sistémica, y topográfica, también llamada regional. Sistémica porque va a estudiar al cuerpo humano por sistemas. Ejemplos acá, pues, ¿no? Sistema muscular, sistema cardiovascular, digestivo, sistema, pues, reproductor, sistema endocrino, sistema nervioso, sistema óseo, etc. Entonces nos permite, digamos, centrarnos en algo más específico. Y la topográfica, pues, va a ser, digamos, el estudio del cuerpo por regiones o partes, ¿no? Aquí tenemos un gráfico, vista anterior, vista posterior, que nos representa, miren, las zonas o las regiones del cuerpo humano. Recuerden en azul o celeste la región de los miembros superiores, región de los miembros inferiores, la región abdominal, región pélvica, región torácica, ¿no? Ese es el tronco, esta es la cabeza, el cuello, etc. Sigamos. Por otra parte tenemos a la anatomía aplicada. Esta se subdivide ya en patológica, endoscópica, radiológica o quirúrgica. ¿Pero qué es la anatomía aplicada? ¿Aplicada a qué? En este caso, la anatomía aplicada va a ser aquella que estudia ya a los órganos del cuerpo y la relación que éstas tienen con el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, ¿no? Está enfocada justamente en eso. Y vamos a hablar de estas cuatro subdivisiones que se centran, que nos permiten o que ayudan al médico, pues, a diagnosticar y a tratar las enfermedades. Empezamos con la patológica. La patológica va a ser aquella ciencia o aquella rama de la anatomía que va a estudiar los cambios orgánicos provocados por la enfermedad. Entonces, el ejemplo claro les traigo aquí por un riñón sano y un riñón enfermo. Ustedes pueden observar la enfermedad, ¿no? Este puede ser un riñón poliquístico. Y miren la diferencia anatómica en ambos. Entonces, la patológica estudia esto, estudia los cambios que se han provocado, ¿no? Que se han dado justamente por la enfermedad. Tenemos ahora la endoscópica. La endoscópica, todos hemos escuchado endoscopía, ¿cierto? Entonces, la endoscópica va a ser aquella ciencia o rama que va a estudiar al cuerpo, pero usando instrumentos que permiten observar las partes internas. Algo que nosotros, digamos, no podríamos observar, pues, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran saber cómo está el estómago, pues no es fácil. Entonces, para eso usamos instrumentos que nos permitan observar. ¿Qué tenemos aquí? Ejemplos, endoscopía inferior, ¿no? Puede ser la colonoscopía, que es bien conocida justamente para detectar, por ejemplo, cáncer de colon, y la endoscopía superior, ¿no? Que tenemos la gastroscopía, ¿no? Que sirve para ver justamente la parte superior del estómago, el esófago, etcétera. Tenemos por otro lado también la radiológica, que va a estudiar la estructura del cuerpo, o va a estudiar el cuerpo, pero con ayuda de métodos de imágenes. ¿No? El clásico, los rayos X, recuerden que también están las resonancias, está en este caso las ecografías, que es, digamos, pues son instrumentos que nos permite o que permite al médico observar, ¿no? Observar las fallas, las enfermedades que existen en el cuerpo y dar un diagnóstico. Miren, por ejemplo, acá tenemos una radiografía de un brazo, ¿no? De un miembro superior y aquí tenemos un hueso roto, ¿no? Clarísimo se ve allí. Entonces esto permite justamente al médico pues tomar decisiones, ¿no? De tratamientos y lo que los procedimientos a realizar.
Y por otro lado tenemos la quirúrgica. Entonces creo que aquí también ya saben de qué es lo que trataría. Va a estudiar la estructura y forma de los tejidos y órganos en relación con la cirugía. Entonces, digamos qué tejidos existen en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, los órganos, cómo están recubiertos, con qué tipos de tejidos, entonces, cuántos cortes se van a realizar, etcétera, ¿no? Acá tenemos una portada de un libro, Anatomía quirúrgica de la cara, miren. Entonces, cómo son los componentes o las estructuras presentes en el rostro, en la cara, que al momento de realizar una cirugía debería estar el médico, pues, informado sobre eso, ¿no? Debería conocer qué tipos de tejidos son los que va a tener que diseccionar, que cortar. Entonces, avanzamos a otras ramas. Tenemos la anatomía comparada, la anatomía de superficie y la anatomía del desarrollo. La anatomía comparada. La anatomía comparada se va a entender como el estudio de la morfología, o sea, la forma, y las funciones de todos los animales vivos, desde el más simple hasta el más especializado. ¿En qué sentido? La anatomía comparada es bastante usada en estudios de biología para, digamos, rastrear o estudiar, ¿no?, el tema de la evolución o la adaptación, en este caso, de organismos. Por ejemplo, miren, tenemos acá miembros ya de animales o de seres vivos, en este caso son vertebrados, y miren, todos poseen, digamos, los mismos huesos, pero cada uno adaptadas, ¿no?, a la necesidad del organismo. Miren, cada uno con su color, el brazo de un humano, ¿no?, el miembro de una tortuga, de un murciélago, de una ballena, de un perro. Entonces, prácticamente tienen estructuras óseas que son las mismas, pero adecuadas o adaptadas a su medio. El del murciélago está adaptada para volar, ¿no? El de la ballena, pues para, digamos, desplazarse en el agua. De esta forma. Entonces, la anatomía comparada busca establecer esto, busca comparar. Ya vamos por anatomía de la superficie o anatomía de superficie y va a ser aquella que va a estudiar las marcas y relieves corporales. Es algo que tú justamente puedes observar, ¿no? Es algo que, digamos, tú en el cuerpo, pues te paras desnudo frente al espejo, observas ciertos bultos, ciertos relieves y tú sabes qué es lo que lo conforma, ¿no? Por ejemplo, miren, tenemos acá un cuerpo, por ejemplo, desnudo. Nosotros sabemos qué es lo que forman estos relieves, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, los famosos cuadritos, los famosos coquitos. ¿Quiénes forman? ¿Qué músculos? Miren, el músculo recto del abdomen forma esto, ¿no? Tenemos el pectoral mayor, que forma la parte del pecho. Tenemos acá el cuerpo del esternón. Tenemos la apófisis sifoides, también parte, ¿no?, terminal del esternón. Entonces la anatomía de superficie busca o explica esto, ¿no? Aquí está el esternocleidomastoideo, mire, por ejemplo, el que forma la parte bultosa del cuello, ¿no? Es un músculo. Y así se puede establecer, pues, ¿no? Digamos, todos los relieves o marcas que existen en el cuerpo son porque obviamente los forman, lo forman en este caso algunos órganos o estructuras. Y por último tenemos la anatomía del desarrollo, que va a ser aquella rama de la ciencia que estudia el desarrollo del ser humano desde que es un huevo o cigoto fecundado hasta la forma adulta. Entonces recuerden que la anatomía del desarrollo pues incluye a ciencias eh, como la embriología, ¿no? Entonces la embriología es justamente la ciencia que estudia el desarrollo del embrión, también desde que es un huevo cigoto hasta justamente pues el feto, ¿no? Pero la anatomía del desarrollo involucra más, ¿no? Involucra, aparte de embriología, pues estudia justamente lo eh, el niño, ¿no?, el adolescente, el adulto, entonces ese desarrollo, ¿no? Ese lapso. Entonces, a modo de resumen o resumiendo, podemos decir de que la rama de la anatomía o la anatomía se divide en las siguientes ramas, ¿no? En anatomía microscópica,
macroscópica, aplicada, comparada, de superficie y del desarrollo. La microscópica, recuerden, citología e histología, citología células, histología tejidos. La macroscópica, pues sistémica o topográfica, sistémica o descriptiva, topográfica o regional, recuerden. Y la aplicada, pues en patológica, endoscópica, radiológica y quirúrgica. Entonces ahí hemos visto, ¿no? Justamente las ramas de la anatomía. Hemos visto un breve resumen, ¿no? Sobre la historia de la anatomía. Hemos visto nada más etimología y quién es el padre de la anatomía. No, en otro video seguramente hablaremos con más profundidad sobre los personajes pues más relevantes dentro de la ciencia anatómica, ¿no? Hablaremos sobre el padre de la medicina, sobre los padres de la histología, medicina moderna, etcétera. Bien, entonces eso ha sido todo. Muchísimas gracias por quedarte hasta aquí. Recuerda, por favor, que nos puedes seguir, o bueno, me puedes seguir en mis redes sociales, en Facebook como Lilian Bernal, en TikTok como el profe de Bio, en Instagram. Recuerden que este es mi Instagram y este es el Instagram de la cuenta. Y en YouTube, obviamente, por el canal que nos estás viendo, ¿no? Entonces, espero haberte ayudado a entender acerca de la anatomía, ¿no? Acerca de las ramas y todo eso. Entonces, recuerda que eh, puedes suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos un nuevo video. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Yo me despido. Hasta pronto.